Hola a todos y bienvenidos a GCAP, el podcast, en su tercer episodio. El podcast diseñado, preparado y entregado especialmente y específicamente para administradores de capacitación en Panamá y en la región latinoamericana. Hoy tenemos un tema súper novedoso y muy relevante. Mi nombre es Jan Rey, soy gerente general de Best Training y voy a ser el anfitrión de este episodio. Y les decía que el tema de hoy es bien relevante porque une dos disciplinas que son prácticamente, diría yo, después nuestra especialista nos los va a aclarar, que yo las considero como primas hermanas, ¿no? Que son la capacitación y la gestión de cambios, porque el tema de hoy tiene que gira alrededor de la función de capacitación o la gestión de capacitación como un proceso de cambio. Vamos a ver durante el episodio, vamos a tratar de desarrollarlo en tres segmentos. Vamos a ir viendo cómo se puede visualizar o debería visualizarse la gestión de capacitación como un proceso de gestión de cambio, cómo se justifica eso y si efectivamente es así, porque así lo es, cómo entonces los administradores de capacitación pueden adquirir, y vamos a incluso presentarla aquí, una metodología para gestionar ese elemento de las iniciativas de capacitación para asegurar aún más el éxito de las mismas. Con nosotros hoy en este episodio 3 de GCAP, el podcast, está pues una especialista a quien conozco desde hace ya algunos años. No voy a decir cuántos porque eso no se hace. Trabajé con ella en una entidad bancaria en un proceso de capacitación. Ella estaba, después me lo aclaras, si Sí, efectivamente ese era el rol, estaba en el equipo de capacitación sí, del como gerente banco, del área, exacto. gerente del área exactamente, eh, y trabajamos pues un proceso bien interesante de gestión de capacitación en ese momento. Y desde ahí entonces pues nos conocemos y aunque perdimos el contacto un tiempo, nos volvimos a reencontrar gracias, y eso lo comentábamos antes de iniciar la grabación, nos reencontramos gracias a las plataformas digitales, que en eso sí tengo que reconocerles un beneficio valiosísimo a las plataformas. Bueno, ya no voy a hablar más y voy a darle paso, ya voy a presentar, voy a darle tiempo para que ella dé muchos más detalles de sí. Se trata de Tiffany Juárez, la especialista de gestión del cambio que tenemos como invitada hoy en este tercer episodio de GCAP, el podcast. El podcast. Adelante, Tiffany. Hola Jan, muchas gracias. Hola audiencia, gracias por este espacio. En efecto, Jan, nos conocemos ya hace un par de años atrás. Estuvimos viendo un proceso interesante de formación en la entidad bancaria, pues donde nos conocimos. En ese entonces estábamos hablando del ROI, del retorno de la inversión en los temas de capacitación, y mi equipo pues estuvo tomando contigo esta sesión y yo tuve también la oportunidad de participar en alguno de esos espacios que pues nos diste, que fue muy valioso. En efecto, yo veo temas de gestión de cambio, veo temas de capacitación, tengo más de 15 años de experiencia en esto, Muy bien. cultura, entonces hay un match interesante aquí que se fusiona, muy bien como lo dijiste, los elementos que se fusionan para poder llevar a ese administrador de capacitación a un siguiente nivel, ¿sí? Pasar de ser ese operativo, que es donde muchas veces nos estancamos, y migrar a ese lado de la estrategia, que es lo que realmente espera el negocio. Entonces, pues básicamente ahorita me estoy dedicando a eso, ya no estoy en el mundo corporativo, me independicé hace no mucho tiempo, ya he dado algunos talleres por ahí relacionados a gestión de cambio y al poder de la risa, porque creo mucho en eso, ya que soy neurocoach también. Y esto creo que pues ahora en este mundo de la consultoría y de la capacitación puedo generar ese aporte no solo a las entidades donde he trabajado, sino al mundo, o sea, al entorno, a las personas que lo necesitan también. Y esa es como mi misión principal en este momento.
Excelente, Tiffany. Gracias por esa presentación. Fíjate, tienes mucho mejor memoria que yo al recordarte que el tema que estábamos trabajando era retorno sobre la inversión. Créeme que lo necesitábamos, por eso lo recuerdo. Por eso Por eso lo recuerdo, creé la quedó impreso conciencia, en la creé la memoria, claro conciencia. que sí. Qué bien, qué bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, eso tú sabes, eso es lo que hemos venido haciendo durante estos últimos 25 años, de estos 25 años que tiene la empresa Best Training, pues de haber sido fundada, es lo que venimos haciendo. Eh, y lo hicimos por ustedes y por todos esos administradores de capacitación que, como tú bien dijiste, quieren hacer la evolución, quieren que la función evolucione hacia convertirse ese aliado estratégico. Y fíjate que en esa línea, eh, una de las cosas que hemos venido descubriendo de unos meses para unos años para acá, un par de años para acá, es que mucho afecta el retorno sobre la inversión de los programas de capacitación si efectivamente las acciones de capacitación fueron efectivas o no. Y una de las cosas que nosotros te decía, pues hemos venido descubriendo es que a veces o muchas veces las acciones se diseñan como actividades, como eventos, y es lo lógico. O sea, una sesión de capacitación es un evento, es una actividad, y tiene un marco logístico con el cual se desarrolla, se realiza, se organiza, se planifica y se ejecuta. Eh, pero hay un componente que tiene que ser considerado y que muchas veces no lo es. Y es aquí donde quiero que tengas tu primera intervención, Tiffany, para que nos aterrices eso como especialista en ambas funciones, en ambas disciplinas. Nos aterrices en eso. Si nosotros podemos considerar las acciones de capacitación como procesos de cambio y que las actividades de capacitación, las sesiones de capacitación, al no contemplar ese elemento de ser un proceso de cambio, terminan no funcionando. ¿Es así? O sea, podemos Sí, concluir sí. que si después de Mira, capacitar nada cambia, entonces el problema no necesariamente fue la capacitación, sino el no diseñar la capacitación con ese elemento de cambio. sí. Mira, yo te voy a hablar siempre desde la mirada del rol que ejecuté estando en un mundo corporativo y de también cómo lo estoy visualizando ahora, ¿sí? Porque yo creo que esto humaniza mucho también el mensaje que yo pueda trasladar, porque ahora estoy en los dos escenarios, o sea, en ese que está codeándose constantemente con el cliente interno y en el otro lado que quiere ayudarte, que quiere asesorarte, que quiere guiarte. Entonces, yo tengo que partir diciendo que yo creo que un problema importante que tenemos los administradores de capacitación es que muchas veces vemos la capacitación como un evento, pero no lo vemos como parte de un proceso que va a generar un resultado que al final va a favorecer a la estrategia de un negocio. Entonces, nos sentamos aparte y empezamos a crear aparte, a diseñar aparte, a construir aparte, y no nos integramos con la naturaleza de esa necesidad. O sea, ¿por qué surge la necesidad de capacitar en algo? Porque siempre que vamos a enseñar algo es porque hay una necesidad y hay que cubrirla. La intención con esto es poder entender por qué se da y no solo prepararme con una metodología que ya conozco. Bueno, voy a hacer el design thinking, voy a reunirlos en grupos de 4, y nos convertimos en los capacitadores operativos y dejamos de un lado el escuchar al cliente. Entonces, ese es un mal que yo siento que tenemos como administradores de capacitación y que tenemos que migrar, tenemos que cambiar. Entonces, el cambio, ¿por qué juega un rol importante en esto? Porque no necesariamente cuando tú das un conocimiento a alguien, ya tú vas a asumir que por defecto la persona lo que aprendió lo va a poner en práctica. O Correcto. sea, no quiere decir que porque ya yo sé algo, al día siguiente lo voy a ¿Es hacer. correcto? Hay una gran diferencia entre el saber y entre el hacer. Entonces, para lograr que alguien logre hacer lo que la organización necesita, requiere pasar por un proceso de cambio, cambiar el chip.
por qué ese proceso que yo he llevado naturalmente y por hábito durante todo este tiempo me ha funcionado, pero por qué ya no. Porque el negocio cambió, porque la visión cambió, la estrategia cambió. Entonces, eso requiere de comunicación, ¿no? Entonces, Ujú. ya vamos migrando de ser un simple organizador de un proceso formativo a ir vinculando la necesidad del negocio con la gente que va a aplicar el conocimiento. Porque al final el que lo va a hacer es el colaborador. Entonces, es ganar el aprendizaje, pero también ponerlo en práctica. Y aquí hay otro punto clave también, y es el tema de los KPIs. Yo sé que más adelante vamos a hablar de esto, pero si nosotros empezamos a mirar el tema de capacitación vinculado a un proceso de gestión de cambio, es empezar a pensar que no solo es medir la asistencia o es medir el grado de satisfacción, realmente es medir esto en qué impactó Claro, al negocio, o sea, claro. qué resultado generó. Entonces, yo creo que ahí es la gran diferencia y el rol que ejerce un líder en todo esto. Porque al final el administrador de capacitación juega una parte en el campo, ¿no? Como el fútbol. Cada Ujú. quien tiene su posición, pero también el líder juega un rol clave en la capacitación. Entonces, te lo digo porque tú mencionabas también que al final, luego de todo esto, si aplicamos el tema de gestión de cambio como parte de la capacitación, podamos llegar a la conclusión de que no era el curso. Oye, pero es que yo me esforcé por el curso para que quedara bien, pero es que el curso no lo es todo. El Exacto. administrador de capacitación no lo hace solito, necesita de varios elementos, de varios protagonistas para hacer realidad ese proceso de cambio, para hacer realidad que esa persona que antes hacía el paso A, B, C, D, ahora comprenda que eso que va a ser nuevo es porque le genera un resultado a la empresa, pero también a él. Claro. Y hablando exclusivamente de procesos de cambio, hay, en todo proceso de cambio hay stakeholders, ¿no? Entonces, Tal cual. si uno lleva esto a la capacitación, uno pudiera pensar o pudiera identificar, quizás el primer stakeholder es fácilmente identificable, que es el colaborador en el aula de clases. Pero hay otros, y tú mencionaste uno, los líderes, o sea, el jefe de ese colaborador que está capacitándose es un stakeholder, es alguien que está esperando consciente o inconscientemente un resultado de ese proceso, a falta de una mejor palabra, que ha irrumpido en su agenda cotidiana. Digo, eso, esto tú lo deberías, perdón, tú lo sabes mejor que yo, Tiffany, porque tú fuiste administradora de capacitación. La capacitación irrumpe en la agenda de los líderes de las unidades de negocio, ¿ya? Aunque esté Así es. programada, aunque esté calendarizada, aunque esté avisada con toda la antelación del mundo, no deja de ser un elemento, y de nuevo, es porque no encuentro otra palabra, irruptor en la No, agenda. tranquilo que así lo valoran. Ok, La gente lo valora así. sí, Pero es perfecto. por falta, mira, tú has dicho algo muy importante, y es por falta de la incorporación de una metodología de gestión de cambio que Claro, a eso acompaña voy. la capacitación, Claro, ¿sabes? porque Porque sí, porque estamos sí, dejando, estamos dejando afuera a ese stakeholders, que es ese stakeholder, perdón, que es sumamente importante. Y en mi preparación para el negocio en el que estoy, eh, uno de a mí se me enseñó que el principal protagonista del éxito de una iniciativa de capacitación es el jefe de quien se capacita, no el que se capacita. Claro, tal cual. si esa persona no decide no aprender o no aplicarlo, perfecto, afecta, pero tú dijiste algo muy cierto. Yo puedo aprender y yo puedo querer poner en práctica eso, pero ¿qué pasa si no se tomó en cuenta a mi jefe en este proceso? Eh, Mi jefe perfectamente puede agarrar y decir, mira, ¿tú sabes qué? Sigamos como estábamos, la curva de aprendizaje, yo no tengo tiempo para que la curva de aprendizaje, perdón, el negocio no tiene tiempo para que la curva de aprendizaje se agilice, olvídate de eso y seguimos. Quizás no con esas palabras ¿sabes? Tan Sí, fuertes, pero así pues. Entonces, no con esto quiero ahora
darle un matiz negativo a los líderes de las unidades de negocio. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Ellos están por los resultados del negocio. Eh, lo que quiero decir es que para esa evolución que tú atinadísimamente señalas del administrador de capacitación que pase de ser operativo, y ojo, eso tiene un valor, no tenemos que dejar de ser operativos, sino que Exacto. manteniéndonos operativos, Ujú. considerar entonces en la capacitación como un proceso de gestión de cambio para tomar en cuenta ese importantísimo stakeholder que son los líderes de las unidades de negocio. Entonces, interesantísimo este primer punto eh, que nos permite pues efectivamente concluir que la capacitación es un proceso de cambio. Tiene stakeholders, más de uno, porque también están los directivos de la empresa, la gente que pone la plata para los presupuestos de capacitación. Ellos están esperando algo de vuelta de este proceso que se inicia y también no solamente de vuelta por los recursos que se invierten, sino también el impacto económico que eso debe producir en la organización a través de mayores ingresos o de ahorros que hayan de producirse. Así que interesantísimo esto. Fíjate que yo en muchos años de estar en administración de capacitación, Tiffany, no había concatenado ambas cosas. Y Sí, y mira, para aportarte un poquito ujú, más allí, adicional a los stakeholders que definitivamente juegan un rol clave en esto, está también la matriz de influencia. También juega un rol clave en el proceso de capacitación, porque nosotros debemos aprender a conocer al entorno, o sea, a los clientes que nos rodean. Si nosotros necesitamos diseñar alguna formación, yo necesito comprender de esta formación, las personas que van a participar, ¿quiénes pueden ser esos posibles promotores? O sea, que me van a ayudar a agilizar esto rápido para que el claro, aprendizaje se active en el puesto. ¿Quiénes pueden ser esos posibles detractores? Las personas con las que tengo que acercarme un poco más, venderles mejor la idea, crear un grado mayor de conciencia. Y esos que también son neutros, que ni para un lado ni para el otro. Entonces, la matriz de influencia, que juega un papel clave en todo proceso de gestión de cambio, también favorece al administrador de capacitación cuando se prepara para hacer totalmente. un proceso estratégico, porque le da un mapeo claro de a qué mundo se va a enfrentar, ¿sí? Excelente. Fíjate, totalmente de acuerdo. Te me estás adelantando al siguiente bloque, por lo cual te voy a detener aquí porque le falta todavía un poquito a este bloque, pero me gusta Vale, de acuerdo, de acuerdo. porque de herramientas vamos a hablar y metodologías vamos a hablar en el segundo bloque Súper. del episodio. Pero qué bueno, porque fíjate, yo quisiera pensar que la audiencia que está viendo este episodio, cuando escuche eso de la matriz de influencia, diga, wow, excelente, no lo había considerado, me funciona perfectamente. O sea, el aha moment, el famoso aha moment, ojalá muchos de los administradores de capacitación que ven este episodio, estén viendo este episodio, tengan ese aha moment y puedan hacer uso de esa herramienta que a mí me parece fenomenal para poder facilitar todavía más y potenciar todavía más el proceso o las iniciativas de capacitación. Quiero invitarte a que nos pongamos quirúrgicos, Tiffany. Fíjate, el, el, tú estás súper familiarizada con los 5 niveles de resultados, de evaluación de resultados de la capacitación. Nivel 1, satisfacción. Nivel 2, aprendizaje. Nivel 3, aplicación. Nivel 4, resultados en el negocio. Y nivel 5, ROI. Yo quiero llevarte al nivel 3 o digamos llevarte al punto en el que del nivel 2 pasamos a nivel 3. Casualmente, en esa interacción que tuvimos, una de las cosas que nosotros trabajamos juntos fue el hecho de concluir, de internalizar el hecho de que la capacitación deja de ser una idea, un diseño, un curso, un taller, un evento, en el preciso momento en el que el colaborador regresa a su puesto de trabajo y todo o algo de lo que aprendió lo comienza a poner en práctica. Ese es el momento
justo, ese segundo en el que el trabajador comienza, en el que el colaborador comienza a aplicar lo que aprendió, algo o todo, es el momento en el que la capacitación se hace realidad. Ujú. Antes de eso, la capacitación no es real. Después de eso, la capacitación es real y se va afianzando con los resultados o con el impacto que la misma va produciendo en la organización. Quiero llevarte a ese punto, Tiffany. ¿Cómo nosotros podemos asegurar que, y eso es un cambio, ese segundo del que estoy hablando es un cambio? Voy a dejar de hacer las cosas como las hacía antes de la capacitación y voy a proceder a hacerlas como me enseñaron en la capacitación. ¿Cómo, Tiffany, en tu experiencia, en tu expertise, podemos asegurarnos los administradores de capacitación que ese turning point, dirían los gringos, ese punto de giro, ¿ya? Ujú. Sea lo más efectivo posible y que la persona no solamente sepa lo que tiene que hacer, sepa cómo hacerlo, sino que quiera hacerlo, casi a pesar de cualquier limitante que pueda darse. O si se da esa limitante, la señale para poder que se trabaje en eso y pueda proceder con su aplicación. Coméntanos un poco. Sí, mira, yo creo, para darte una respuesta mucho más integral a lo que me preguntas, yo me iría unos pasos atrás, ¿sí? Aquí es donde va a cobrar valor realmente el tema de incluir, incorporar la gestión de cambio en el proceso de Claro, capacitación. Y es precisamente utilizar una metodología o un modelo que te acompañe en ese proceso, ¿sí? ¿Yo cuál recomiendo? Yo recomiendo el método ADKAR, que tú también lo conoces para la audiencia claro que y sí. en general, para que lo sepan, es el método oro, yo lo califico como el método oro en los procesos de gestión de cambio y que es perfectamente aplicable a un proceso de capacitación. Y para que la audiencia le quede claro, ADKAR es un acrónimo que se compone de cinco etapas, donde la primera, y es donde quiero echar los pasos para atrás, antes de eso que mencionaste de adquiero el conocimiento y desarrollo la habilidad en el puesto. Antes de llegar allí, nosotros tenemos que crear un grado de conciencia. Y esa es la primera letra del ADKAR, es la A, que es el awareness, que es la conciencia, y es poder responder a la pregunta que se hace el colaborador e inclusive el líder directo de ese equipo. Muchas veces cuando dicen, ajá, el curso existe, pero ¿y por qué lo tengo que tomar? O sea, ¿por qué si ya esto lo estamos haciendo así? Si siempre lo hemos hecho así, ¿por qué ahora este nuevo sistema? ¿Por qué ahora esta nueva herramienta? ¿Por qué tengo que meterme a aprender nuevos módulos? Nosotros tenemos que crear la conciencia en la persona, eso es lo primero. Luego viene el deseo, que es la D, el desire, es la segunda etapa. Cuando ya yo creo la conciencia, la siguiente pregunta que se hace el individuo, y eso es por naturaleza, es, ajá, ¿y eso en qué me favorece? Le va a favorecer a la empresa en darle más ingresos, más ganancias, pero ¿y a mí en qué me favorece? Entonces nosotros como administradores de capacitación tenemos que convertirnos en esos entes que venden el aprendizaje. Porque así como lo hace un consultor, lo hace, y aquí yo me pongo los dos gorros, así como lo hace un consultor que vende su producto, que lo posiciona en un correo, que lo posiciona en un foro, porque él sabe y cree que eso puede resolver algo. Así el administrador de capacitación en una organización tiene que vender al recurso humano, a su talento, el deseo, crearle el deseo. O sea, ¿por qué yo tengo que participar y por qué para evitarnos eso que tú dices de, es que voy a gastar 5 horas de mi trabajo en esto? Ay, ¿para qué? Otra capacitación más. ¿Por qué pasa? Entonces, ¿cuál es el apagafuego nuestro? Siempre en el rol de capacitación. ¿Cómo hago para que la gente venga? Les dije que es a las 9 de la mañana y llegan 15 minutos después, 1 hora después, Los que llegan. porque no tienen el deseo y no se ha creado la conciencia. Entonces, esos dos primeros pasos, si tú, administrador de capacitación, quieres ahorrarte el desgaste de estar convenciendo a la gente para que venga, jalándolos para que vengan, para que asistan,
hay que hacer esos dos pasos primero. Una vez tú creas la conciencia y generas el deseo, ya tú le dices lo que él va a lograr con eso y en qué le va a satisfacer, viene entonces la tercera etapa, que es el knowledge, viene siendo entonces el conocimiento. Listo, ya yo estoy preparado neuronalmente para recibir eso que tú me quieres dar, porque yo estoy convencido que eso me va a ayudar. No solo le va a favorecer a la empresa, sino que también me va a beneficiar a mí. Entonces yo estoy dispuesto a sentarme 3 horas a invertir tiempo, ya no es gastar tiempo, ahora es invertir tiempo para adquirir un conocimiento. Y como muy bien tú dijiste, no se trata la capacitación solo del conocimiento que me dieron en las 3 horas de clase. La realidad se enfrenta cuando pasas a la siguiente etapa, que es el desarrollo de la habilidad. Es con qué recursos vas a contar tú ahora, con qué apoyos, con qué mentores, con qué guías que van a monitorear que en efecto lo que estás haciendo en el puesto, lo que ese colaborador está aplicando en el puesto, realmente lo está haciendo y lo está haciendo bien. Y al final, el refuerzo, porque todo dueño de negocio que espera que la inversión que generó en una capacitación al final genere un resultado y que ese resultado sea sostenible. Entonces, en el refuerzo, el líder juega un papel clave porque es el que va a estar monitoreando que en efecto el colaborador lo haga, pero también reconociendo cuando lo hace bien. Entonces, yo puedo darte hasta un ejemplo para tenerlo un poco más claro. Yo lo viví, de hecho, no me voy a abrir mucho a contar, pero lo voy a hablar desde mi experiencia, esas 5 etapas. Adelante. Y es, por ejemplo, tú estás implementando un CRM para el equipo de ventas en una empresa. Si nosotros llevamos esas etapas a la realidad, lo primero que nosotros deberíamos hacer para crear la conciencia y el deseo es sentarnos con ese equipo. Lo primero es sentarse con el equipo y decirles, miren, hoy estamos utilizando esta herramienta. Esta herramienta está teniendo el deterioro en el resultado por esto y esto y esto, todos los problemas que está presentando hoy la herramienta que no es un CRM, porque estás trabajando con distintas herramientas que no consolidan una sola gestión. ¿Eso qué te hace? Generar reprocesos, no te da resultados a tiempo, tienes que recurrir a 20 sistemas a la vez, cuando con un CRM, entonces ahí entra el deseo, con un CRM podemos favorecer a que el trabajo sea más automatizado, más eficiente, van a empezar a generar comisiones por el volumen de ventas, entonces ya ahí empiezas a crear el deseo. Teniendo ese espacio de sensibilización con las personas, entonces ya tú conectas con el conocimiento y tú dices, ¿te interesa? ¿Quieres ganar más comisiones? ¿Quieres que de verdad parte de tu salario base, tus comisiones incrementen, si fuera el ejemplo, ¿no? Bien, vamos a aprender cómo lo tenemos que hacer para que tú logres más comisiones y el negocio genere más ingresos. Entonces ya el colaborador va con una mente más abierta en adquirir el aprendizaje. Y una vez el colaborador sale de la capacitación, al día siguiente que se sienta en su puesto, tiene que haber un sistema que le permita, en este caso puede ser un mentor, que lo acompañe en ese proceso de desarrollo de la habilidad. Porque yo adquirí la información, por ahora yo tengo que desarrollar la habilidad, yo tengo que dejar de hacer lo que hacía antes para empezar a hacer lo que me dijeron allá. Y entonces allí con ese mentor guía, que muchas veces puede ser el líder, si estamos escasos de recursos en las sucursales, que muchas veces, o en las agencias de comerciales, esas muchas cosas a veces pasan, puede ser el mismo líder que funcione como guía para el proceso. Y ese líder activa al cierre de cada mes el refuerzo, reconoce al que utilizó la herramienta de manera correcta. Ese reconocimiento se lleva a toda la organización, se comunica. Entonces empezamos a darle un enfoque más integral al proceso de formación. ¿Y cuál es el resultado final para nosotros? Porque puedes decir, oye, pero eso es más trabajo. No, al final es que te vuelves en un recurso valioso para la empresa porque el accionista y el líder, los directivos, te empiezan a ver como el administrador de capacitación que agrega valor y no como el que solamente se encarga de asegurar el salón, que eso es importante, todo es importante. La capacitación es como una fiesta. Yo siempre lo enfoco así. En la fiesta, si tienes la comida que está deliciosa, pero te falta la música, no funcionó porque la gente no pudo bailar. Claro.
Y si tienes la música y tienes la comida, pero no tienes buen ambiente porque la gente no lo genera, falló. Entonces, la Claro. capacitación es un proceso integral que conlleva un elemento operativo, pero queremos llevarnos el pensamiento y crear la conciencia de que realmente para que generemos el valor que espera el negocio, que es tener ese retorno al final, hay que pasar por esta curva que muchas veces es amarga y es compleja, pero que una vez tú instauras esto como parte de tu cultura, la empresa evoluciona, porque ya la gente empieza a adoptar los procesos de capacitación no como un desgaste, sino como algo que realmente valoran porque lo necesitan y les favorece. Ok, yo quisiera, bueno, primero reconocerte lo excelentemente bien planteado que hiciste, el tema del ejemplo para la aplicación de la metodología ADKAR y eh, esto último que mencionaste, en donde te metiste en un punto o abordaste un punto bien interesante, me llamó mucho la atención. Fíjate, esto que estamos haciendo para el administrador de capacitación, para sí mismo como stakeholder, él es el otro stakeholder del proceso, el administrador de capacitación. Tenemos al colaborador, tenemos al jefe del colaborador, tenemos a los que brindan los recursos, los que aprueban los presupuestos y tenemos al administrador de capacitación como cuarto stakeholder de un proceso de capacitación como proceso de gestión de cambio. Y él tiene, o sea, el administrador de capacitación tiene que pasar por un proceso de cambio para poder asimilar esto que tú estás mencionando, ponerlo en práctica y potenciarlo de sobremanera. Yo quisiera que por favor, Tiffany, argumentaras brevemente esa propuesta de valor hacia los administradores de capacitación, no para que se entienda, porque creo que no es así, tú me aclaras si es lo contrario, no para que se entienda que ahora tienen que certificarse técnicamente en gestión de cambio, pero que tienen que manejar el proceso como un proceso el proceso de capacitación como un proceso de gestión de cambio. ¿Cuál sería la propuesta de valor para ellos, para que ellos dijeran, para que hubiera anuencia y deseo? Para que se desarrolle la Conciencia. anuencia y el deseo en ellos de decir, tú sabes qué, hace todo el sentido del mundo y después de ver este episodio, al día siguiente, si lo estoy viendo en la noche o en la tarde, si lo estoy viendo en la mañana, yo voy a comenzar a dar los primeros pasos en esto. ¿Cuál sería esa propuesta de valor que tú le compartirías a los administradores de capacitación bajo el entendimiento que es absolutamente beneficioso para ellos, pero que no por decir que es absolutamente beneficioso para ellos ya tienen que aplicarlo, sino es para que hagan ese proceso interno y se convenzan a sí mismos de que efectivamente esto es valioso? Mira, varias cosas, varias cosas. Yo creo que lo primero es que sí hay que hacer un cambio de mindset. Respondiendo a la pregunta, sí hay que hacerlo. Se los digo de corazón como persona que ha administrado procesos de capacitación y que ha ido viendo la evolución a lo largo del tiempo, en distintos roles, como asistente, como analista, como oficial, como gerente, en distintos roles, lo he visto. Y sí hay que cambiar el pensamiento que muchas veces tenemos de solo quedarnos con lo aislado. Tenemos que integrarnos con el cliente. Evidentemente, sí conlleva un proceso de reflexión y un proceso de autogestión de cambio, porque hay dos maneras de ver la gestión de cambio. Una es la autogestión, y soy fiel creyente de eso y lo descubrí porque dije, ¿cómo un gestor de cambio puede llevar procesos de cambio si él mismo no administra bien el cambio? Entonces nosotros tenemos que empezar a autodescubrirnos. De hecho, bueno, ya que me das la apertura, hay el taller, los talleres que yo he estado haciendo, que son, ya llevo 2 ediciones, precisamente hablan, es un doble taller, de cómo gestionar los cambios con asertividad y el poder de la risa, cómo favorece tu bienestar. ¿Y por qué yo parto por ahí, de gestionar el cambio con asertividad desde tu interior?
O sea, empieza a descubrirte tú mismo ante un cambio puntual que tienes que manejar en tu proceso. Por ejemplo, ahora yo tengo que hacer el cambio de mentalidad, de no ser el capacitador que todo lo que hemos hablado, sino ir a un siguiente nivel. Yo necesito saber en qué nivel de madurez estoy yo como administrador de cambio para llegar allá. Y esa es una de las primeras pruebas que yo aplico en estos talleres, que es la prueba de autodescubrimiento. En esa prueba de autodescubrimiento yo utilizo dos herramientas. Una que te mide el nivel de cambio en el que te encuentras o el nivel de madurez de cambio en el que te encuentras, que ahí mezclo todas las etapas del cambio, de la curva de cambio, y luego mido personalidad y comunicación. Con esos elementos, yo te doy un diagnóstico para decirte en qué etapa estás, qué tanto estás inclinado a la resistencia, a la negación, qué tan abierto estás a explorar nuevas oportunidades de hacerlo, y te doy una guía de acciones para poder cerrar esas brechas que se identifican allí. Adicional a eso, hablamos de temas de resistencia, resiliencia, Excelente. autorregular emociones. Entonces, eso por un lado. Pero por el otro, la importancia de poder aprender cómo aplicar esta metodología en tu gestión. Ya una vez ya tú te creas la conciencia como administrador de capacitación, vas al siguiente nivel. Ahora, ¿qué es la otra propuesta de valor? ¿Qué herramientas utilizo para lograrlo? Yo te quiero dar una en este espacio rapidito, A- son Adelante. 15 minutos, rutina de 15 minutos. A partir de este momento, una vez veas el podcast, ponte el desafío de que todos los viernes, a inicios de la mañana, a la tarde, donde sea más fácil para ti, comunicarte con esa área a la que recientemente le diste una capacitación y preguntarle al líder qué también están haciendo el proceso que aprendieron. Oye, cuéntame cómo va la aplicación del conocimiento de la nueva herramienta que aprendieron. ¿Qué tanto ves que lo están aplicando? Mira, haciendo la pregunta, te vas a dar cuenta realmente si lo que le enseñaste o lo que preparaste, todo el ambiente, el entorno, la inversión de tiempo que hiciste para que esa capacitación se diera, realmente está generando un resultado. Eso es un ejercicio sencillo de acercamiento Claro. con el área que recibió la formación. Y otro elemento que ya pues llevaría a un proceso más profundo, donde puedo apoyarles, es ya crear la matriz de influencia, la matriz de cambio versus a ese proceso de capacitación que quieres instaurar en la empresa. Entonces sí tengo un kit de aprendizaje para eso. Ok, excelente. Muy buena recomendación, Tiffany. Y exhorto a los administradores de capacitación que vayan, a los muchos que vayan a hacerlo, pues estoy seguro que van a haber muchos que lo van a hacer. Los resultados de ese ejercicio, cualesquiera que fuesen, nos lo compartan en la caja de comentarios aquí del video, de esa sesión de 15 minutos con sus clientes internos. Compártanos los resultados aquí en la caja de comentarios, porque estamos muy interesados en conocer qué tal les va. Fíjate, Tiffany, una de en mi experiencia en gestión de cambio, tú y yo manejamos ambas cosas, somos primos en ese sentido. Eh, una de las tareas o de los elementos más retadores en gestión de cambio es sostener el cambio en el tiempo. ¿Ya? Entonces yo quisiera ahora llevar la conversación hacia eso, hacia que nos comentes aplicado a capacitación, cómo pueden los administradores asegurar el sostenimiento, porque tienen tareas que hacer en ese respecto, cómo pueden asegurar el sostenimiento de esa iniciativa de capacitación como un proceso de cambio en el tiempo. Bueno, mira, yo recomendaría medir la tasa de aplicación. Bueno, ahorita amplío un poco, pero ¿por qué lo quiero recomendar? Porque quiero hablarles de una experiencia, ¿sí? Una experiencia que viví, donde habíamos pasado por un proceso de capacitación y los colaboradores habían salido maravillosos en las notas. O sea, tenían 90 puntos, 95 puntos, perfecto. Bueno, terminamos la capacitación, 100% de participación, todo el mundo se certificó, listo. Pasó un tiempo, pudieron haber sido como una semana más o menos, y hubo una junta directiva. En la junta directiva no estaba presente.
En la junta directiva no estaba presente, pero me enteré después, ya vas a saber por qué. Claro. Resulta que se le había dado la información totalmente contraria a lo esperado al cliente. Y el cliente se quejó porque era un cliente de alto nivel, se quejó directamente con alguno de los miembros de la junta y sale a relucir el índice de la capacitación. Dice, oye, pero espérate, no es que todos están ya capacitados y todos están certificados. Búscame cuánto fue que sacó tal persona. 95 puntos. No, nos quería dar un infarto. Porque dicen, pero ¿cómo es posible que esta persona sacó 95 puntos y mira el impacto negativo que ha generado en este cliente que ya casi que lo vamos a perder? ¿Eso en qué nos llevó a evolucionar? Y a mí en lo personal, por el desafío mayor que tenía de no ser solo miembro de un equipo, sino ser responsable de un equipo de trabajo, fue decir, sabes, es que no nos podemos basar solo en esos dos indicadores. Hay que medir la aplicación. Porque la aplicación, ¿qué es? La aplicación, por poner un ejemplo, eh, ¿cuántas personas están realizando el proceso? Por eso es la importancia del proceso. El proceso tiene que estar muy claro. ¿Cuántas personas están realizando el proceso de manera satisfactoria? Le das una escala. De manera satisfactoria durante estos últimos 30 meses posterior a la capacitación. Ya ahí estás dando un indicador de uso de lo que aprendieron. Ese es uno. Otro indicador de adopción, que también se le llama así, es, ok, ¿cuántos leads estamos teniendo? Si sigo con lo del CRM, ¿cuántos leads estamos teniendo? ¿Cuántas llamadas estamos atendiendo ahora por esta herramienta del CRM? Ya no la estoy atendiendo por fuera, la estoy registrando en herramienta. ¿Cuántas? ¿Cuál es la meta que te propusiste como negocio? Negocio, cuéntame. ¿Cuál es la meta? Son 10. ¿Cuántas han hecho en el día? 5. A eso le damos una escala. Bueno, ¿qué tanto está? ¿Estamos mal? ¿Estamos bien? O sea, se pondera en función a la demanda que Claro. tenga el resultado. Y ya pasamos ese trago amargo de que nos estén cuestionando porque sabemos lo que cuesta hacer una capacitación. Una Claro. capacitación no es sentarte una hora a diseñar, requiere pensamiento creativo, requiere diseño, requiere investigación, requiere muchas cosas Así para que es. al final el resultado, que es lo que ve el accionista, cuestione tu gestión por el hecho de que alguien no hizo lo que tenía que hacer bien. Entonces se pone en tela de duda la absorción del aprendizaje. Claro. Entonces, ¿qué yo puedo recomendar de verdad? Empecemos a medir, no dejemos de medir asistencia ni satisfacción, eso es Exactamente, importante, exactamente. eso es Bien la importante, aclaración. Exacto. pero midamos adopción, porque al negocio, al dueño, le interesa saberlo. No, no basta, y por mi ejemplo, se lo estoy diciendo, por mi ejemplo no basta solo decir, yo los capacité y sí, aprendieron y se certificaron, mira que hicieron bien la prueba. Eso está genial y es parte de nuestros indicadores como administradores de capacitación. Pero la realidad es la que se activa cuando desarrolla la habilidad de ese usuario, ese colaborador. Entonces, ¿cómo tú das respuesta ante un cuestionamiento como ese? Integra en tus indicadores este tipo de información que te va a ayudar. Y ahí tienes que pasar por otro proceso reflexivo, por el que yo también pasé. Porque muchas veces nos estancamos solo en decir, pero es que yo soy el que le administra la capacitación, yo no soy el negocio. ¿Yo Es por qué tengo que correcto. entender eso de los números? Y Es yo porque correcto. sí los tenemos que entender. Porque si no lo entendemos, no vamos a poder generar el valor que se espera al accionista. Esa es la sincera verdad. Y eso es lo que hoy los dueños de las empresas están esperando. Administradores de capacitación, estrategas. Fíjate qué tan cierto es eso último que acabas de decir, que en el episodio anterior también fue un descubrimiento personal de nuestra invitada Nair, y ella incluso hasta lo hizo en tercera persona, habló de sí misma en tercera persona. No fue hasta que Nair se dio cuenta que Nair tenía que entender el negocio de su cliente, cómo ella podía generar impacto en el negocio de su cliente. Entonces, nada más cierto que eso, o sea, es absolutamente cierto eh, el hecho de que tenemos que
entender o darnos a la tarea, no de volvernos expertos en el negocio de nuestro cliente, pero entender el giro del negocio de nuestro cliente porque Así nosotros es. vamos a influir positiva o negativamente dependiendo de qué también gestionemos la capacitación para ese negocio, para el equipo Así de es. colaboradores de ese negocio. Y Jan, otro punto importante aquí, que yo siempre lo relaciono con una orquesta sinfónica, Ujú. ¿sí? Ningún proceso de capacitación ajustado a una gestión de cambio se va a lograr solos. Es correcto. Nosotros no podemos lograr ese resultado, esa madurez de adopción solos. Aquí hay otras partes que juegan un rol clave, donde un principal es el jefe o el líder de un equipo se tiene que convertir en el reforzador del conocimiento. Porque, y por eso lo digo como una orquesta sinfónica, tú puedes tener un buen saxofonista, pero si no tienes el que toca bien el piano, si no tienes el que, cada uno juega un rol clave en este proceso, porque cada uno va a estar tratando de hacer lo mejor que puede. Correcto. El que capacita, el que la recibe, el que, ya yo estoy hablando bajo el nivel de pasamos por el proceso de Sí, madurez, aplicamos la metodología de ADKAR y todo esto que hemos hablado en este espacio. Ya yo estoy hablando de que lo hicimos y ahora estamos en la realidad. Ahora estamos en la prueba de fuego, que es cuando el colaborador se sienta en el puesto para hacerlo. Allí el rol del líder juega un papel clave y el administrador de capacitación juega el papel del seguimiento, de estar conectado, de empatizar con el líder, de empatizar con la gente, porque no todo se resuelve con 3 horas de formación. Requiere de un proceso completo para asegurar que el conocimiento se adopte de manera efectiva. correcto. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, volvemos a aterrizar en algo que siempre hemos venido comentando a través de nuestras iniciativas con nuestros clientes. El rol del administrador de capacitación es cualquier cosa menos un rol aislado. Tiene que ser un rol que integre, no solamente desde el punto de vista de orquestar diferentes a otros roles o diferentes proveedores o diferentes componentes del proceso de capacitación, sino que también es un rol que tiene que salir de su zona física e Tal cual. integrarse con el resto de la organización según aplique. Y esto que tú mencionas, Tiffany, esto último que mencionas es particularmente valioso para administradores de capacitación que son solamente ellos, es decir, los únicos que están son una persona, son un departamento de una persona. ¿Me explico? Entonces, Ujú. que de esos hay muchos aquí en Panamá eh, y que realmente manejar capacitación siendo el departamento de una persona eso es heroico prácticamente, ¿ya? Eh, Así que nuestro Sí. reconocimiento a esos departamentos de capacitación de una persona. Entonces, esto que acabas de mencionar se vuelve muy valioso para ellos porque en la medida que logren integrar recursos dentro de la organización, que logren integrar protagonistas dentro de la organización para sus iniciativas de capacitación y demás, y elementos dentro de la organización, van a poder realizar un mejor trabajo. Y No, y si se ve en el podcast uno que hiciste de la IA y mezclan la IA con esto, claro, oye, si eres uno, pero complementas, ya tienes asistentes que te ayudan exacto. virtuales a poder dar seguimiento también. Exactamente. Así Yo que, eso para la IA para los departamentos de capacitación de una persona es la innovación más valiosa que hay. tal cual. Pero hay que hacer ese proceso reflexivo que tú mencionas, de que si soy un administrador de capacitación con único, de soy un departamento de capacitación de una persona, tengo que hacer ese proceso reflexivo a ver cómo cambio o para cambiar, no a ver si la cambio o no, para cambiar mi mentalidad y poder adoptar la inteligencia artificial en la medida que me permita potenciar mi función en lugar de, y no estoy diciendo que no esté justificado, pero en lugar de estar limitado porque no tengo más recursos y los he estado pidiendo y no se me dan, sino es, Ujú. hey, ¿tú sabes qué? Tenemos que ser recursivos.
y la IA viene a ser ese recurso atinadísimo, valioso para poder hacer más siendo apenas una persona. Cierro, cierro ese paréntesis ahí. Para ir cerrando, pero el episodio, Tiffany, yo quisiera pedirte que por favor eh, hicieras una recomendación a los administradores de capacitación que estén viendo este episodio y que han visto todo el contenido hasta ahora y han dicho, ¿sabes qué? Me hace todo el sentido del mundo eh, y estoy dispuesto, dispuesta a hacer algo al respecto en cuanto finalice el episodio o incluso ya voy a decir, voy a hacer stop aquí y voy a comenzar a hacer algo para que de manera estructurada y no desordenada o impulsiva, es la palabra correcta, para que no sea de forma impulsiva. ¿Qué sería lo primero que tú recomendarías? ¿Cuál sería el primer paso inmediato que tú recomendarías a aquellos administradores de capacitación que han visto el contenido de este episodio y están motivados a hacer algo? ¿Cuál es el primer paso inmediato que tú les recomendarías a ellos que tienen que hacer para iniciar un proceso exitoso de gestión de cambio en gestión de capacitación? Mira, lo primero, y que había mencionado un poco esto hace un ratito atrás, es hacer ese ejercicio de monitoreo, esa rutina de 15 minutos, cierre de cada semana. Empezar por ahí. Van a empezar a obtener data valiosa que les va a ayudar a comprender qué tanto se está asimilando el aprendizaje en las áreas para crearle un hábito con la conexión con tu cliente. Paso uno, sencillo. Yo creo mucho en la agilidad, más que ahora tengo que diseñarme 20 cosas para poder Es lograrlo. correcto. Empieza por lo sencillo, Así que es es. eso, conecta con tu cliente. Comprende si realmente lo que estás dando como capacitación está generando un resultado o no. Empieza por ahí. En paralelo o como segundo paso es, yo recomiendo que tomes una sesión que te ayude a reflexionar sobre la autogestión del cambio. Porque esto no es ciencia cuántica tampoco, se comprende bastante sencillo, pero para comprenderlo hay que estudiarlo. O Ok. sea, primero tienes que pasar por ese proceso. Mira, estás aplicando el ACTAR contigo mismo, empezaste con la conciencia, la estás generando en este espacio y aquí tienes el Exacto. deseo, bueno, vas a desarrollar ahora el Ujú, conocimiento y la ujú. habilidad. Entonces, para adquirir el conocimiento hay que nutrirse la información. ¿Yo qué recomiendo? ¿Qué es el paralelo? Bueno, la autogestión del cambio es clave que la conozcas para poder comprender el impacto que esto genera. Y la tercera es el cómo hacerlo. Una vez ya yo estoy consciente y estoy alineado con que estoy preparado para afrontar este nuevo desafío como administrador de capacitación, ahora yo voy a aprender de herramientas, ahí me voy a formar como un gestor de cambio en temas de capacitación y voy a adquirir herramientas que eso es parte también de lo que doy en los cursos que dicto para estar preparado en medir matriz de influencia, en poder tener un esquema de KPIs claros, porque hay que entender esos procesos de capacitación que hoy estás llevando a que se asocian con el negocio para poder decir con propiedad, no solo capacité, no solo certifiqué, sino que está generando este retorno. Claro. Eh, y por otro lado, el tema de cómo creo las alianzas con esos líderes y cómo los preparo a ser comunicadores efectivos y reforzadores de sus equipos de trabajo. Ok, Entonces, excelente. es lo que puedo recomendar. Excelente, Tiffany. Muchas gracias. Mira, voy a retarte. ¿Qué pasaría o qué pasa con aquellos administradores de capacitación que han visto el episodio, han visto el contenido y han dicho, no, estoy bien como estoy? Creo que no necesito esto o no le veo, no tanto que no le veo valor, sino como que gracias, pero no gracias. ¿Qué pasa si un administrador de capacitación no hace esto? No ve la capacitación como un proceso de gestión de cambio. ¿Qué pasa si no hace nada al respecto? Bueno, yo creo que es una decisión muy Claro. personal, la cual respetaría contundentemente, pero sí con un mensaje que puedo darle y es, va a depender de dónde quieres llegar, Ujú. qué tanto quieres evolucionar tú y el negocio que cree en ti. Porque cada uno está en el lugar donde está porque hay alguien que cree que tú tienes la capacidad para poder darle lo que necesita. Entonces, yo llevaría el reto hacia allá
y diría, ¿realmente tú estás en el lugar donde ese negocio, ese accionista espera que tú estés? Si la respuesta es sí, estamos bien, pero si la respuesta te pone en dudas, entonces sí hay que cambiar. Ok. Gracias, Tiffany. La verdad que me ha encantado compartir contigo en este episodio. Vamos a cerrar el mismo agradeciéndote el valiosísimo contenido que has compartido con nosotros, que ha sido particularmente valioso. Digo, ha sido valioso por muchas razones, pero particularmente valioso porque ha venido desde tu perspectiva construida sobre tu experiencia en ambas funciones, ¿ya? Eh, y no ha quedado en academia, no ha quedado en nada teórico, sino viene genuinamente desde la experiencia, incluso de experiencias que no fueron para ti tan positivas. Eso Tal también es cual. Pero de aprendizaje. esas son las que más se aprende, ya. Claro, eso también es aprendizaje y por eso yo quiero agradecerte doblemente el hecho, pues, de lo que has compartido, pues, con nosotros y esa apertura que has tenido en este episodio, en este tercer episodio de GCAP el podcast, eh, para compartir, pues, esos aprendizajes y esas experiencias que, desde el punto de vista de la capacitación como un proceso de gestión de cambio, pueden hacer que los administradores de capacitación, que seguro van a ver este episodio y seguro van a encontrar este episodio valioso, puedan crecer y desarrollarse haciendo esa reflexión de cambio de mentalidad primero, y fíjate, puedan tomar esa decisión mucho más fácilmente de si efectivamente el estado, dónde y el estado en el que estoy es satisfactorio o si efectivamente estoy en un lugar que cree en mí porque puedo crecer y puedo desarrollar y puedo incrementar el valor eh, de la organización en la que estoy. Así que nuevamente muchísimas gracias por tu disponibilidad. Yo quisiera pasarte ahora la palabra para que tú pues te despidas y no dejes de compartir por favor en tu despedida los canales a través de los cuales cualquier administrador de capacitación que le haya encontrado sentido y valor a lo que tú has compartido, quiera conocerte mejor, quiera conocer más sobre los servicios que tú ofreces, los talleres que das y demás, para que por favor aproveches y nos compartas las diferentes vías por las cuales se te puede pues contactar. Adelante. Ok, bueno, mira, primero gracias, Jan, por el espacio nuevamente, de verdad. Muchas gracias, muy complacida de haber compartido esto contigo, de haberte encontrado ahora en otro escenario. La Sí, verdad que para de mí ha verdad que sido un sí. placer, sí, un placer maravilloso. Esto, gracias a todos los que vieron el podcast hasta el final. Yo deseo de todo corazón que les agregue mucho valor la información que he compartido acá, que como muy bien comentas, viene desde la experiencia vivida, que yo siempre lo valoro como los momentos en los que más uno aprende porque despierta en uno la necesidad de tengo que evolucionar. Entonces, muy agradecida de que me deje este espacio para compartir de esto. Y bueno, al final decirles que tengo presencia en varias redes, Instagram es una, igual Jan creo que lo vas a colocar al final Sí, del igual espacio, pero menciónalos, Tiffany, puedo igual decir, ajá, menciónalos con toda que confianza. Ujú. ok. En el caso de Instagram, tiffanyj.learning and consulting es mi cuenta. En el caso de LinkedIn, Tiffany Juárez. Y de igual manera tengo un correo electrónico corporativo que es servicios@tjlearningandconsulting.com. Allí en esas vías me pueden contactar y con mucho gusto pues estoy a la orden para lo que necesiten afianzar. Excelente, Tiffany, muchas gracias. Enlaces a esos tres canales vamos a compartirlos en la descripción del video para que ahí quede pues la forma en la que cualquier interesado tras ver el episodio quiera contactarte, pues puede hacerlo a través de los puentes digitales que acabas de mencionar. Tiffany, de nuevo, muchísimas gracias por tu presencia aquí en este tercer episodio de GCAP el Podcast. Les recordamos que tenemos nuestro evento GCAP Panamá 2026
que va a reunir a los administradores de capacitación de Panamá el 21 de abril, de 8:30 a 4:30, 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, en el Hotel Marriott de Albrook. Eh, en ese evento vamos a estar cubriendo contenido relevante, en tendencia, actualizado, 100% accionable y práctico para que los administradores de capacitación que participen en ese evento crezcan y se desarrollen de forma ágil, den un salto en su crecimiento y en su desarrollo de cara al 2026, que viene con desafíos muy interesantes para la capacitación, algunos evidentes, otros no tanto, y nos vamos a enterar en GCAP Panamá 2026 de cuáles son esos desafíos y sobre todo cuáles van a ser las herramientas para enfrentar con éxito esos desafíos. Esperamos poder contar contigo, Tiffany, en el evento, Gracias. y pues habiendo dicho eso, nos despedimos entonces por el momento, y nos vemos la próxima semana en el cuarto episodio de GCAP, el podcast. Que estén todos bien, cuídense. Chao, Tiffany, muchísimas gracias nuevamente. Bye Hasta bye. luego, gracias.